Y ahora sí podemos comenzar, pastor, doctor. Muy bien. Pues bienvenidos nuevamente. Vamos a otra vez invitar al Espíritu en el estudio, en el repaso de la lección. Amado Dios, le queremos pedir la guía de su Espíritu en nuestro estudio ahora. Queremos escuchar su voz hablándonos, que podamos aprender, recibir instrucción que sea útil, que sea para nuestra sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Hay alguien que le llamó la atención a algo particular, específico? En el estudio de la lección esta semana, descubrió algo, vio algo que dijo, el sábado voy a comentar con mis hermanos sobre esto. ¿Hay alguna pregunta que tenga? O simplemente quiera comentarnos algo. ¿Qué les llamó la atención del estudio de la lección en esta semana? Veo la mano de Paola. Adelante. Hola, buenos días, doctor. Buenos días, Paola. Pues la historia de David de verdad que es una de mis historias favoritas, no precisamente pues por todo el desenlace negativo que vemos después de su historia, sino que es una historia que en realidad me pone a reflexionar mucho por todos los matices que ella tiene y porque en realidad pues me identifico mucho con la historia de David, ya que pues yo igual no soy adventista de cuna, entonces en algunos momentos de mi vida pues tomé malas decisiones que trajeron consecuencias a mi vida, pero uno ve en la experiencia de David que cometió tantas violaciones a los principios que Dios estableció y ver cómo Dios en su misericordia, en su amor tan inmenso, que no se pone a juzgar de una manera como lo hacemos nosotros humanamente, ¿cierto? Sino que Él perdona y olvida, restaura la vida de Él para poder ser parte de ese propósito de que Jesús viniera a nosotros. Entonces, siempre me conmueve mucho la historia de David. Es una historia que siempre me pone a reflexionar mucho. Gracias, Paola. Bien, a mí me gustaría que tal vez miremos estos aspectos de este incidente particular en la vida de David. ¿Qué impacto tuvo en su vida, en la vida de David y de los que todo el que entraba dentro de su esfera de influencia, este incidente, este pecado, esta acción pecaminosa de David? ¿Qué impacto tuvo el pecado sobre David y los que le rodeaban? Y ¿cuál fue la causa de todo lo que le sobrevino? ¿Y cuál fue la intervención de Dios? ¿Y de qué manera, qué impacto tuvo la intervención de Dios dentro del caso? ¿Quieren comenzar con la primera? ¿Qué impacto tuvo esta experiencia de David, este pecado de David sobre su vida? Pues en realidad esa es una de las cosas que también me pone a pensar mucho. A veces uno tiene que ser muy cuidadoso en la vida, ¿cierto? Las decisiones que uno toma no necesariamente me van a afectar a mí, como es lo que piensan muchas personas que a veces dicen, pero es mi vida, yo sé lo que hago con ella, a nadie va a afectar. Y de una manera inevitable, muchas de las decisiones que nosotros tomamos van a estar de manera directa o indirecta a las personas que me rodean. Entonces, eso es lo que refleja la experiencia de David. Él decidió cometer pues un error, obviar una responsabilidad que tenía. Entonces, eso lo llevó pues primero a que
muriera ese bebé, ¿cierto? Que él había gestado con Betsabé. Una muerte inocente, de un inocente. Uno de sus hijos viola a su hermano, otro mata a ese hermano, otro se rebela contra su padre y lo persigue pues con la finalidad también de quitarle la vida. Y ahí es donde David huye y pues los comentarios dicen que él estuvo peregrinando por un tiempo, porque Absalón pues quería tomar el reino. Entonces de ahí muchas consecuencias más, aparte del sentimiento de culpa y todas esas emociones dolorosas que tuvo que experimentar David al ver cómo el haber tomado esta decisión desencadenó tantas cosas que fueron muy, muy lamentables para él y para su familia. Gracias, Paola. ¿Qué causó todas estas cuatro cosas que nos acaba de mencionar Paola? La muerte de el bebé, producto de del adulterio de David, la violación de Amón, de su media hermana Tamar, el asesinato de parte de Absalón, de su medio hermano Amnón, como venganza, y el levantamiento, la rebelión de Absalón contra su padre y finalmente su muerte violenta. Esos son los cuatro tantos de los que habló David cuando vino el profeta Natán. ¿Qué causó estos eventos? Que se desconectó en un momento de Dios y al desconectarse de Dios, entonces se dio a lo que está dentro de nosotros, que es el pecado, ¿verdad? Y que en un momento de desconexión, en un segundo, pasan cosas que cambian la historia, no solamente de nosotros, sino de muchas personas y en este caso de toda la humanidad, ¿verdad? Pero lo que a mí me impresiona de David es que él, que en medio de todo ese desastre, él pudo volverse a conectar con Dios. Eso es lo que a mí me motiva. Por eso le puse a César David, porque no importa dónde pueda llegar el ser humano, el Señor, si se conecta con Dios, lo saca de donde está. Y eso es lo hermoso de esta lección que para mí ha sido impresionante. Gracias, María. Veo la mano de Mirna levantada. Sí, en cuanto a qué pudo, si entendí la pregunta correctamente, ¿qué entendemos de las consecuencias que ya se mencionaron? ¿Qué causó? ¿Qué ¿Qué causó específicamente? Gracias, sí. Cuando hablamos de causa, para mí, yo entiendo causa de una manera directa, porque así manejamos las enfermedades, causa, efecto, qué causa, por qué esta enfermedad se manifiesta, tenemos que ir a buscar la causa. Yo diría que puedo pensar, yo no tengo cómo evidenciar esto, pero sí entiendo correctamente cómo opera esa realidad. Comenzando con el bebito, yo me imagino la influencia intrauterina que tuvo ese bebé, el estado de su mamá. Me imagino que no fue un ambiente donde ese bebé se estaba formando saludablemente, y lo más seguro causó, conocemos muy bien que si una madre está con problemas no solamente de salud, sino físico por la epigenética también, si ella cambia su alimentación durante el embarazo, pues ese niño nace con mayores probabilidades de cuando sea un adulto no desarrolle o disminuye su riesgo de enfermedades solamente porque cambió su dieta durante el embarazo. Pues me imagino que el estado emocional de Betsaida no fue favorable para ese bebé. Puedo pensar en causa-efecto y con los otros incidentes de los hijos. Yo creo que causa quizás en esa familia, en ese hogar, al David hacer esa
tomar esa acción, pues abrió la ventana a los hijos que quizá nada más estaba esperando cualquier excusa para ellos hacer lo que querían hacer. Y de buenas en la oportunidad, sí, papá. Y la responsabilidad de David de haber mantenido esa familia este, ¿cómo se dice? En, caminando por los caminos correctos. Yo no lo veo esto que Dios mandó ningún castigo, sino que esas fueron las oportunidades de un manejo inapropiado de familia. Y la oportunidad de, oh, papá hizo esto, ahora, ¿qué es papá? ¿Mejor que nosotros? No, ahora está nuestra oportunidad para hacer lo que ya queríamos hacer. Muy bien. Gracias, Mirna. ¿Entendemos que es esto un castigo de Dios? ¿Son los juicios de Dios siendo visitados sobre David? Yo entiendo, doctor, también que David pronunció sentencia sobre sí mismo. Me imagino a Satanás, ¿verdad? Aprovechando cualquier oportunidad para que esta sentencia que él había pronunciado contra sí mismo, y hubo oportunidades, ¿verdad? Porque Dios abrió, David abrió la puerta a Satanás, ¿verdad? Su familia quedó expuesta, ¿verdad? A esta influencia maligna y pues pasó lo que pasó. Bien, gracias. Veo la mano de Paola levantada. Sí, como dice, pues me acuerdo de dos textos, uno que habla con relación pues a cuál puede ser como la causa, y otro que refortalece mucho el tema de la misericordia de Dios, que lo plantea la hermana Elena de White. No recuerdo en qué libro sale, pero una de las frases es que el ocio, pues yo lo voy a parafrasear, ¿no? El ocio es como la cueva o el nido, ¿cierto?, de Satanás, que fue en cierto modo, David tomó la decisión de omitir una responsabilidad que a él le correspondía como rey, y pues quizás vaya como a especular, porque no es algo que la Biblia, digamos, relate, pero uno quizás especulando, esto quizás fue algo que él premeditó, ¿no? Porque si él andaba por ese balcón observando, es porque él ya de antemano quizás se había dado cuenta de que esta mujer salía a bañarse, ¿no? Pues son cosas que uno especula, ¿no? Que de una u otra manera pues lo llevaron a él a que cometiera un error tras otro. Muy bien. Y el otro texto que aludo a la misericordia de Dios, también lo parafraseo, que dice que no hay profundidad a la cual uno pueda llegar, no hay oscuridad más grande en la cual uno pueda sumirse, ni error tan profundo del cual Dios no me pueda alcanzar. O sea, Dios de una u otra manera a través de la historia de David nos muestra que por más errores que uno cometa, siempre que haya un corazón, ¿cierto?, con esa disposición a que Dios lo pueda transformar y renovar, el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar ahí. Gracias, Paola. Veo la familia Cavazos y luego Idalides. Sí, había bajado la mano porque Mirna dijo muchas cosas de las que yo quería comentar sobre el estado mental de Betsabé. Simplemente el duelo que pasó, el estrés, el ser llamada nuevamente a la casa del rey después que su esposo murió, lo que se supo en el palacio. Podemos imaginar todo el estrés que ella llevaba, que no permitió que ese bebito pudiera nacer saludable. Y en cuanto a los hijos de David, también yo me imagino que David quedó sin autoridad delante de sus hijos, sin autoridad moral, ¿verdad?, para poder reprenderlos. Y también eso le afectó también a David en las decisiones que hizo en el futuro, por ejemplo, no poder reprender o hacer
no sentirse él mismo con la autoridad de reprender a Amnón cuando Amnón hizo lo que hizo. Y eso produjo también un resentimiento y tal vez odio en el corazón de Absalón. Entonces vemos que todas son cosas que se desencadenaron de esa situación. Por violar principios, leyes que tienen consecuencias. Y vemos que todo eso sigue sucediendo hoy en día. Dios no tiene nada que ver en situaciones donde los padres pierden toda autoridad y los hijos hacen y deshacen. Y tal vez los padres ya no lo harían, pero no tienen ese poder y tienen esa vergüenza también de no, de ser incapaces o sentirse incapaces de poder ayudar a sus hijos. Veo que no, después de perder la autoridad ante nosotros mismos y los demás, no podemos como modular nuestro juicio sin la gracia del Señor. Y David fue demasiado laxo con Amnón, demasiado duro con Absalón, y todo a los extremos, y todo eso afectó grandemente a su familia. Gracias. Idalides. Buenos días. Uno de los personajes que aparecen en la Biblia y que me impactó mucho fue David. David fue un hombre que amaba tanto a Dios y Dios lo amaba a él, porque David alababa a Dios todo el tiempo. Por eso era que Dios lo amaba a él. Y David, a pesar de que Dios lo amaba y que él conocía de Dios, cayó. Y así podemos caer cada uno de nosotros, porque David ahí estaba pegado del Señor. El Señor lo amaba tanto y tenía tanta misericordia con él que, mire, que llegó a la vejez y el Señor lo guardó, el Señor lo protegió, le puso una persona allí para que lo cuidara, porque David siempre alababa y amaba al Señor. No voy a justificar a David, pero el ser humano, a pesar de que estamos con Dios, vivimos pegados de la mano de Dios, pudo caer David como puede caer todo ser humano, y que gracias a ese arrepentimiento de David y ese amor que David tenía hacia Dios y ese amor que Dios tenía hacia David, lo pudo perdonar. Entonces, a veces cometemos errores y yo pienso inmediatamente en David y le digo, bueno, Señor, pero si tú perdonaste a David, a tu hijo que te amaba, que se arrepintió, Señor, ¿por qué entonces también nos puedes perdonar a nosotros? Y lo más importante es que David reconoció que infringió la ley y que a pesar de todo, el Señor amaba tanto a David y vio ese arrepentimiento de David, y que también ese arrepentimiento lo ve Dios en nuestro ser, cuando le estamos orando, y bien dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que David pensábamos que estaba firme porque estaba ahí pegado del Señor, pero David desafortunadamente cayó, pero otra vez lo levantó el Señor, y allí David hizo grandes cosas después de lo que pasó con esta señora que vio en el balcón. Pienso que así se metió esa violación de los principios del pecado, y por eso cayó David, pero así nos pasa también a todo ser humano. Hemos visto que personas pegadas del Señor y a veces nos asombramos, pero ¿cómo? Así cayó David, así cayó este ser humano. Pero gracias a Dios el Señor vuelve y nos levanta. Muchas gracias. Gracias a usted, Idalides. Gracias a todos por su contribución. Veo su mano, Paola, denme un momentito. Encontramos que el pecado, todo pecado, nace de la mente. Antes que David actuara, el pensamiento se había formado en su mente. El interés que tomamos en este incidente de la vida de David
no es para psicoanalizar a David o para evaluar a David o para juzgar a David. Es simplemente porque nos presenta un caso específico en el conflicto cósmico, que es entre el bien y el mal por el control de la mente humana. ¿Y qué podemos aprender de este caso específico que sea de aplicación personal para mí hoy? Esa es toda la razón que estamos estudiando esto. No es para ver a David, es entender por qué cayó David, cómo cayó David, qué pasó después de que cayó y cómo lo restauró Dios. Simplemente son respuestas de aplicación práctica para mí hoy. Así que David, en su, creo Paola mencionó ociosidad, citando algo de la señora White. Las circunstancias específicas son importantes verlas, reconocerlas. La ociosidad ciertamente no conduce a nada bueno. Pero recordemos que todo pecado se inicia en la mente. Dios ama a David tan intensamente, amó a David tan intensamente como nos ama a ti y a mí. No por nada que David hacía o dejaba de hacer, sino porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. El libro de Daniel nos presenta un río de fuego que sale del trono de Dios. El libro de Job nos presenta a Dios hablando desde un torbellino. Esas dos cosas son figuras y otras más de la intensidad de la pasión con la cual Dios ama. Es un río de fuego. La pasión intensa con la que Dios te ama a ti y a mí, porque Él es amor. Es un torbellino el amor de Dios. Es un amor apasionado, me dice la Biblia. Dios ama intensamente porque esa es su naturaleza. David peca estando ocioso. La tentación con frecuencia entra por los sentidos, siempre entra por los sentidos, pero nace en la mente. Antes que David actúe, David ve a la mujer, la desea, y ahora él va a actuar, él se va a envolver en una conducta. Toda conducta está precedida por un envolvimiento de la voluntad. La voluntad es una función de la mente. Y la voluntad, a su vez, está subordinada a otras funciones superiores en la mente. David tuvo que haberse desconectado de Dios, de la influencia del Espíritu, para que la voluntad de David actuase de una manera contraria a la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza número uno que yo saco de este incidente. Vigilar, tener cuidado de cuando me desconecto, cuando desconecto mi mente. El Espíritu solo le habla a mi mente. Ese es el único punto por el cual me aborda. Y la función por la cual el Espíritu me aborda en la mente no está influenciada por el Espíritu. Entonces eso quiere decir que todas las otras funciones de la mente que dependen de esas funciones más elevadas no van a estar influenciadas por el Espíritu, por el Santo Espíritu. Así que David observa a esta mujer, la desea, siente en su corazón, en su mente este deseo y decide envolver su voluntad para mandarla a buscar. Eso es una conducta ahora. Y después trata de esconder su pecado. Y eso lo lleva a una serie de otras
malas decisiones. La de traer al esposo, emborracharlo, tratar de que parezca que él fue el que la embarazó. Y finalmente, cuando eso no funciona, lo manda, es simplemente un asesinato por proxy. Hizo que otros lo mataran para que pareciera que fue algo que ocurrió en la batalla. Y David entiende que su pecado quedó encubierto. El problema de encubrir pecados son dos cosas. El pecado destruye y mata. Así que encubierto el pecado va a destruir y matar a David. Tenemos que entender ese punto. San Juan 10:10, que aparece allí en la lección, nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así que el pecado solo esas tres cosas hace. Así que David, con el pecado encubierto, simplemente le va a robar, le va a matar y va a destruir a él y todo el que entre dentro de su esfera de influencia. Continúa el versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí encontramos el contraste de la agenda de Dios con la agenda del pecado, la agenda del enemigo de Dios. De nuevo, el conflicto cósmico, y en este caso en la mente de David. Cuando Dios envía al profeta Natán a David, es para que David tenga vida y que la tenga en abundancia, para que David maneje este problema. Hay una cita que aparece en la lección también, Números 32:23, donde dice: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No existe tal cosa como salirse con las suyas con el pecado. No existe tal cosa. El pecado siempre alcanza al pecador. Ese versículo nos dice la razón por la cual Dios no castiga, porque es innecesario el castigo divino. El pecado alcanza al pecador. El pecado mata, destruye y roba, saquea al pecador. El papel de Dios es el de intervenir para sanar, para dar vida, para interceptar el pecado, para que no haga esto, para que no destruya, para darnos vida, para que no nos robe. Es el pecado de David el que alcanzó a David. No es Dios. El profeta Natán no viene a juzgar a David. Él no viene a traer juicio sobre David. El profeta Natán viene a traer diagnóstico y tratamiento para David de parte de Dios. Todo pecado se conoce, se hace público. No es solo Dios que lo conoce. No piense que existe tal cosa como pecado escondido, o que porque quede secreto o tapado el efecto no se hace público. Todo el mundo sabía lo que David había hecho. El profeta Natán viene de parte de Dios, no se hace público por ese incidente. Y ahora el profeta Natán viene
de una manera indirecta, David juzga un caso, no sabiendo que él está pasando juicio sobre su propio caso. Cuenta lo que el ser humano dice, piensa, opina sobre sí mismo y sobre su conducta. Cuenta mucho. Y ocurren estas 4 cosas que se han mencionado: la muerte del niño, la violación de Tamar por su medio hermano Amón, el asesinato en venganza de parte de Absalón contra Amón, y finalmente la rebelión y muerte de Absalón. Estas cosas suceden por el efecto corrosivo que tiene el pecado. No nos da la Biblia dato, pero podemos entender cómo el niño puede morir, como nos decía Mirna, simplemente por las condiciones terribles de el estrés que había. Recordemos que esta mujer fue traída al palacio, no necesariamente voluntariamente. David es alguien que está en una posición de poder con respecto a ella. Así que es una relación desigual. No sé si llamarla casi una violación, pero no creo que esté muy lejos de allí. Produce un embarazo. Esta mujer, por todo lo que sabemos, amaba a su esposo, Urías. Ver a su esposo Urías asesinado y ahora tener que quedarse con el asesino de su esposo. O sea, son condiciones de estrés profundos. El estrés mismo de salir embarazada y que ahora se va a descubrir y quién sabe, ahora se va a probar que yo soy una mujer adúltera. Solo me podría matar a mí, José, también tal vez la idea de... Quién sabe, este hombre a lo mejor hasta a mí mismo me mata. Es un asesino. Es un asesino con quien me he metido. Este es un hombre que no tiene miedo a usar el poder. Estoy totalmente vulnerable. Es lo que ellos decidan. Mi destino está en manos de otros. O sea, todos esos ingredientes están presentes. No me sorprende que esta criatura haya nacido como nació, posiblemente hasta prematuramente, no lo sé. Pero hay condiciones de estrés profundos intrauterino que causarían la muerte. Estamos viendo que es que el pecado el que destruye y mata, y que no hay juicio de Dios aquí. Dios no mató a ese niño, como no violó ni le puso en la mente a Amnón violar a su media hermana, como tampoco le puso en la mente a Absalón el matar a su medio hermano por esa razón, ni le puso en la mente a Absalón tampoco rebelarse contra su padre. Hay un proceso de corrosivo que tiene el mal. Se habló de que David perdió su autoridad moral. David también dio un mal ejemplo a su familia. David tenía una dinámica familiar disfuncional también. Tenía muchas esposas y había pleitos y conflictos entre los hijos y los herederos de parte de cada una de ellas. Todas estas son condiciones de las que el pecado toma ventaja para hacer su trabajo destructivo. La lección que debemos sacar, que debemos aprender, es que sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es el pecado el que hace ese trabajo. No involucremos a Dios repartiendo castigos por pecados y ofensas. Yo quiero hacer un comentario sobre la restauración de David en el Salmo 51. Se habló mucho que Dios perdonó a David y Dios ciertamente perdonó a David. Recordemos que todas estas cosas que suceden después que Dios perdonó a David. A veces pensamos que todo el problema del ser humano se resuelve del pecado
si logramos convencer a Dios que me perdone. Pensamos así con frecuencia porque creemos que el efecto del pecado es el producto de un castigo divino y que si Dios me perdonó, entonces Dios no me va a castigar. Me libré. Dios nos ha perdonado ya, antes que se lo pidamos. La razón que la Biblia nos invita a que confesemos y pidamos perdón es para que yo sepa, está en el Salmo 51, vamos a leerlo. No es para convencer a Dios que me perdone. Yo ya estoy perdonado. Pero tenemos que entender que el perdón no es la solución completa al problema. De hecho, el perdón no hace nada para cambiar al pecador. En lo absoluto, no cambia al pecador. Dice David, dice en el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y David dice, yo estoy diciendo esto para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo que el que está siendo juzgado por haber perdonado a David es Dios. Que el que se puede meter en problemas, por decirlo así, es Dios. Usted lo puede leer en Romanos 3, 4 al 6 o el capítulo 3 completo de Romanos. Pablo nos dice esto y de hecho aquí lo está diciendo explícitamente, tenido por puro en tu juicio. El que está siendo juzgado es Dios, no es David. La razón que Dios está siendo juzgado es porque Dios perdona a David. El perdón de Dios, que Dios no le toma en cuenta al hombre su pecado. San Juan 3:17. Dios no le toma en cuenta al hombre su pecado. El problema del hombre y el pecado no es Dios. El problema del hombre y el pecado es el pecado mismo. Esa es la enseñanza de David. Y que Dios al perdonar se expone a juicio él. Porque Dios no le toma en cuenta al hombre su pecado. Sin embargo, vemos que el pecado continúa. Porque el otro ingrediente, lo que sí tiene poder para transformar al hombre, es el arrepentimiento. La confesión de pecado, pedir perdón por el pecado es imprescindible. Es vital en el proceso de restauración. Pero es vital para el hombre, no para convencer a Dios que no me castigue porque Dios no castiga, o para convencer a Dios que me perdone porque Dios no me toma en cuenta mi pecado. Que el propósito de la confesión y de pedir perdón es precisamente por lo que David está haciendo aquí. Es para conseguir el crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso Amén. Se llama arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. David necesita una transformación del corazón. Eso sí nos transforma. ¿Por qué? Porque el pecado de David salió de su corazón, de su mente. Toda conducta de David,
toda acción de David nació de su mente. David descubrió que tiene una mente enferma y que la necesita sanada. Eso se llama arrepentimiento. Ese es el nombre que la Biblia le da a un corazón nuevo, a una mente nueva. Eso sí transforma. Amén. Eso sí sana. Ahora David es una persona nueva después de ese proceso. Así es como Dios restaura. La lección a aprender no es ir rogando a Dios para convencer a Dios que me libre de las consecuencias de mi pecado o convencer a Dios que me perdone. Allí no es donde radica el problema. Ese es el efecto. Y estamos enfocándonos en el lugar equivocado, que es en Dios. Tenemos que enfocarnos en la causa del problema y en el lugar correcto, que es en el hombre. Así que cuando abordamos a Dios, confesando pecado y pidiendo perdón, recordemos que el producto final, la operación que necesito, es una mente nueva, un corazón nuevo, una mente arrepentida. Ahora, entonces mi conducta, mis acciones, mis actos nacen, provienen de una fuente nueva, sanada. Por eso van a ser ahora sanos y buenos. Amén. Amén. No es la conducta, es de dónde viene la conducta, donde está el problema. Y es donde Dios quiere tocar, sanar, en la fuente de la vida. Yo había visto, ¿hay comentarios o preguntas? Hay una carga de, sí, ¿oí una voz, perdón? Sí, quería hacer un comentario, José. Hay una carga de culpa, de vergüenza. Hello. Sí, adelante, Agus. Sí, querías el comentario que hiciste de cómo Dios actúa, que viene a salvar. Eso me gustó mucho porque ese es el evangelio, es Jesucristo trabajando en el hombre y vemos que nosotros muchas veces queremos esa liberación de las consecuencias, pero aquí mismo en la historia que presenta la Biblia para nuestra enseñanza, David no fue librado de esas consecuencias. Él las sufrió, pero aún así alabó a Dios y pudo ver la gloria de Dios. Y cuando él vio que Dios es el que es enjuiciado, porque él es amor, es misericordioso y restaura, eso es lo que nos atrae a Cristo. Porque si Cristo nos condenaría y nos castigaría, ¿a quién le agrada estar con personas que te están achacando, echando en cara y castigando por lo que tú haces? A nadie. Vemos que desde pequeños, desde niños, nos rebelamos contra ese tipo de autoridad, sea de los padres, de los abuelos, de los maestros, de los policías, de las leyes, porque eso no atrae. Eso de, yo mucho tiempo, yo amaba en mi mente a Dios de esa manera. Bueno, Dios es que Dios castiga, es que Dios reprende y Él sabrá porque algún día me lo explicará. Pero en realidad no tiene lógica. Y uno puede amar a Dios, pero Dios va revelándose a sí mismo. Y es esa belleza de carácter de Dios que nos viene a sanar las heridas que uno mismo se ha causado. Pero hay que entender eso, que es yo mismo me causo o otros me causan. No es Dios el que viene a enjuiciarme para entonces aplastarme, sino a liberarme. Y como Natanael obró en David, hizo que David entendiera de que él mismo se había acarreado todo este mal.
y entonces no oró para que lo libre. Claro, uno puede orar, no estoy diciendo que no, para que las consecuencias aminoricen o no pasen o algo así. Yo no digo que no hay que orar por eso, porque a veces son muy duras y crudas, pero veo que David en esa comprensión, digamos, no le inculpó ni se agrió su relación con Dios, porque pasaron cosas terribles que a nadie le gustaría pasar en su familia. Y aún así él declara y dice que Dios es justo y es bueno, y él vuelve con Dios. Y ese es el amigo que todos necesitamos y el Salvador que toda alma en este mundo necesita. Gracias, gracias, Agustín. Sí. Sí, adelante, Jorge. Sí, también feliz sábado, Dios les bendiga a todos. También mi pregunta es, y pues que cuando he hablado con muchas personas que le he comentado sobre el amor de Dios, pero todo el concepto de las personas que me dan la respuesta, tienen un pensamiento hacia negativo con Dios, porque ellos dicen que todo lo que le pasa es porque Dios quiere y porque Dios es así. Entonces esa parte sí deberíamos, por lo menos, que mi Dios nos abriera, puede ser como el sentir, o no sé cómo explicarlo mejor, para uno darle a entender que el que castiga es el demonio. Digo, diciéndolo así, ¿me entiendes, hermano? Porque Sí. la persona, el concepto que tienen hacia Dios es que Él es el que castiga, Él es el que hace todo. Entonces, pues cuando uno hace las cosas mal, pues todo viene, ¿tú me entiendes? Bien. Eso me hace la... Gracias, Jorge. Así es. Es el pecado mismo el que destruye. Es el pecado mismo el que destruye. No es innecesaria más destrucción. Es simplemente no se necesita más destrucción o castigo. Creo que escuché otra voz. Sí, doctor, yo tenía, ahora que Jorge menciona esto acerca de que el demonio es el que castiga, cuando yo leía, por ejemplo, la historia de Egipto y cuando se rebelaron contra Dios y Dios les decía, bueno, liberen a mi pueblo, y ellos no hicieron, no se sometieron, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, y siguieron ellos, ¿cómo se dice?, agarrados, ¿verdad?, ¿cómo se podría decir?, a la influencia de estos demonios que ellos adoraban, ¿verdad?, a estos dioses ajenos. Entonces, yo a veces me preguntaba que, o sea, uno a veces no piensa acerca de que Satanás y el pecado destruyen, que, por ejemplo, si yo hago pecado, si yo cometo pecado, estoy de parte de Satanás. Entonces, ¿por qué viene Satanás y me destruye si yo estoy de parte de Satanás? Algo así, yo en mi mente había una incongruencia en que Satanás viniera a destruir a Egipto porque Egipto estaba adorándolo. No sé si me entiende. Esa confusión que había en mi mente. Entonces, y se nos hace difícil pensar en eso, ¿verdad? Y queremos entonces, como el pecado es enemigo de Dios y yo estoy ahora haciendo pecado, entonces Dios es el que tiene que, le corresponde a Dios el venir a castigarme. O en mi mente así lo entendía yo. Se me hacía difícil entender cómo Satanás se había ensañado contra el pueblo egipcio cuando ellos lo estaban adorando. Pero es así, el pecado no, el propósito del pecado, el propósito de Satanás es destruir al pecador, y, o sea, con cualquiera que pueda arrasar, a él no le importa, ¿verdad? Por eso es el acusador, ¿verdad? Él viene y te tienta, y cuando tú caes en tentación, cuando caes en pecado, y entonces viene y te acusa a ti mismo y te dice, te trata de alejar más de Dios de lo que ya estás. Entonces, eso es una confusión que yo tenía en mi mente hasta que caí en cuenta de que el pecado no se tienta, o sea, no es de que, bueno, está de mi parte, bueno, voy a dejarla, voy a prosperarla, no sé si me entiende, que eso me hacía difícil de entender. Pensar como que son dos teams, ¿verdad? Y el que está de mi parte, pues a yo lo cuido y ataco al que está del otro team. Exacto. Del que está del lado del team de Dios, Dios ataca al que está de parte castiga a los malos. El texto nos dice, el ladrón, es Satanás, el ladrón no viene sino
para. O sea, no viene a absolutamente nada más que hurtar, matar y destruir. Solo a eso viene. No tiene otro trabajo, no tiene otra función, no hace otra cosa, solo viene para hurtar, matar y destruir. Todo lo demás es engaño. Veo una mano. Mirna. El engaño más grande es que con esa estrategia del enemigo y como decía Almita, en realidad él nos mantiene alejados de la fuente del único que nos puede sanar y salvar, porque ese es el efecto que ha tenido, como decía Jorge, con sus amigos. Es eso. Vamos a temerle ahora a Dios. Esa es la estrategia de Satanás, ese ha sido el engaño. Ahora tengo que tenerle miedo a Dios, el único que me puede sanar y salvar. Y así es que nos destruye él. Esa es su táctica. Gracias, Mirna. Veo que el tiempo pasó. Voy a hacer este corto comentario. El pecado produce culpa, vergüenza, condena, desesperanza y desánimo. Como Mirna nos acaba de mencionar, el propósito de todas estas emociones negativas es corrosivo sobre nuestras vidas y últimamente lo encontramos en la experiencia de David. Cuando David sale, por ejemplo, huyendo de Jerusalén, cuando Absalón, el pueblo se fue detrás de Absalón, David todavía sentía ese efecto corrosivo. Entendía que él era responsable en parte, culpable, se sentía culpable por las acciones de ese hijo que él amaba tanto, su hijo favorito, hermoso, de apariencia, de liderazgo, de cualidades excelentes, ese muchacho que él amaba tanto. Y la culpa con la que David iba saliendo de Jerusalén, cómo pone a Dios y los planes de Dios a riesgo por sus acciones. O sea, el efecto, el impacto del pecado es grande y se multiplica. Tal vez este muchacho Absalón hubiera sido bajo otras circunstancias, ciertamente hubiese tenido otra existencia bajo otras influencias y no hubiese terminado de la manera trágica en que terminó su vida. La enseñanza para nosotros es que recordemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no condena, Dios no culpa, Dios no trae vergüenza, Dios no trae desánimo, Dios no transactúa en desesperanza. Si sientes este tipo de cosas en tu vida, repréndelas. Recuerda que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es una vida plena, abundante la que Él ofrece. No te dejes amarrar y enredar con asuntos de culpa, de desánimo, desesperanza, vergüenza, por pecados, por malos recuerdos, por pecados, por vicios. Nada de eso. Dios no opera, no transactúa en culpa, no usa esa moneda. Solo viene para sanar y darnos vida en abundancia. Amante Dios y Padre, gracias, Señor, porque vemos su manera gloriosa y maravillosa de operar en la experiencia de David, que nos dice cómo opera en nuestras vidas también.
Gracias, Señor, por su oferta de darnos vida en abundancia. Gracias, Dios, porque no toma en cuenta nuestros pecados, porque está empeñado solamente en sanar, salvar, restaurar, dar vida, librarnos de culpa, borrar toda vergüenza, malos recuerdos, no condenarnos. Gracias, Dios, por esa operación gloriosa que hace constantemente a favor de nosotros. Gracias por su amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por sus comentarios tan